Sean todos bienvenidos a nuestro curso de diseño de casas de 1 y 2 pisos. Vamos a utilizar varios documentos de referencia. Uno es el título D de la norma de la NSR 10. Otro bien importante, un documento de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, que es esta cartilla que se llama Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismorresistente de Edificaciones o de Viviendas de Mampostería. Entonces vamos a revisar, de acuerdo a este documento, algunas recomendaciones importantes, unas generalidades sobre algunas características principales o primordiales para la estabilidad en el caso de sismo de las viviendas. Posteriormente revisaremos, de acuerdo al título E, todas las recomendaciones, y en los módulos 3 y 4 pues desarrollaremos, de acuerdo con las plantillas de Excel y demás, un ejercicio práctico de diseño de una edificación completa, de 1 piso y de 2 pisos. Entonces pues vamos a revisar en detalle cada uno de estos de este documento, pues para que nos sirva de base o de herramienta importante para poder trabajar en este tipo de diseños. Pues hay algunas recomendaciones de acá de este manual que quiero recalcar para todas aquellas personas que no tienen experiencia en el diseño estructural, y es pues básicamente o que me parece muy importante de la cartilla es no solamente las recomendaciones en cuanto al diseño, como vamos a revisar ahora, sino a algunas recomendaciones bastante sencillas de la construcción. Hay algunos procesos que normalmente uno pensaría que son de una manera y se deberían hacer de otra, entendiendo que pues es el orden es bien importante, la manera en que se trabaja. Vamos a revisar algunos ejemplos gráficos importantes, lo que nos permitirá o nos ayudará a mejorar nuestros conceptos relacionados con la construcción de casas de 1 y 2 pisos. Entonces vamos a revisar inicialmente el contenido de esta cartilla. Encontramos que en el capítulo 1 vamos a revisar algunos conceptos importantes de sismorresistencia, como qué es la amenaza sísmica, cuál es la sismorresistencia o a qué se le llama sismorresistencia, los principios de la sismorresistencia, es decir, en esta parte nos vamos a centrar bastante porque pues no es solamente estos conceptos aplican para las casas de 1 y 2 pisos, sino en general para todo tipo de edificaciones. Entonces, algunos principios importantes: la forma regular, el bajo peso, la mayor rigidez, la buena estabilidad, el suelo firme y una buena cimentación, una estructura apropiada, unos materiales adecuados, una calidad en la construcción, la capacidad de disipar energía de la estructura, fijación de acabados e instalaciones. Entonces son recomendaciones bastante sencillas que es muy importante y las vamos a analizar antes de entrar en el diseño propiamente dicho de nuestra edificación. Y lo más importante es, como mencionaba, no solamente la parte de diseño, sino también de la parte de construcción, que vamos a revisar más adelante. Vienen parámetros importantes como la localización de la vivienda, la configuración estructural. Entonces hay otros parámetros como la geometría, la resistencia, la rigidez y la continuidad que debemos revisar. Nos da también una explicación sobre la calidad de los materiales, sobre cómo desarrollar de manera adecuada una cimentación, cómo construir de manera adecuada unos muros con todas sus generalidades. También nos menciona, vamos a revisar las aberturas en los muros, cuáles son los elementos de confinamiento de este tipo de casas, los columnas, vigas, etcétera, las losas de entrepiso y las cubiertas, y otros detalles de construcción como qué hacer en el caso de las instalaciones eléctricas, las sanitarias y las escaleras. Aquí voy a hacer un paréntesis pequeño indicando que recordemos que la ley 400 del 97 pues menciona cómo o cuáles son los títulos que tenemos nosotros en nuestro código, y el título E
pues justamente se aplica para el diseño y construcción de casas de 1 y 2 pisos. Este título admite que, si bien es cierto, no es como tal un diseño estructural, admite que los arquitectos puedan elaborar este tipo de diseño de edificaciones cumpliendo pues con todos los parámetros de este título, pero no hay que entrar a hacer un análisis detallado de el diseño estructural. Desafortunadamente, en algunos casos se ha entendido que los arquitectos pueden diseñar estructuras, recordando que la ley 400 hace énfasis en que no debe ser así, y en algunos casos se ha visto acá en Colombia casas, centros comerciales y demás, incluso de más de 2 pisos, diseñadas supuestamente con este título. Entonces son cosas que desafortunadamente pasan, hay que mencionarlas, pero lo importante es entender que este título aplica solamente para casas de vivienda o habitación de 1 o 2 pisos. Hay otros capítulos en los cuales pues no nos vamos a detener mucho, toda vez que no hacen parte del curso, y es la evaluación del grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas para mampostería no reforzada, para mampostería confinada y mampostería reforzada. También encontramos pues los aspectos de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas, entre otros, y pues cómo se hace la evaluación correcta de la evaluación de vulnerabilidad sísmica. Recordemos que desde que entró en vigencia, desde la ley 400 del 97, pues se supondría que en Colombia todas las edificaciones deben cumplir con estos requisitos de tener, digamos, de cierta resistencia sísmica. Es decir, a partir de ese momento toda edificación en Colombia debería tener unos parámetros sísmicos, y las anteriores a esa vigencia pues deben tener unos reforzamientos estructurales, que es justamente lo que se hace en esta parte, de determinar la vulnerabilidad sísmica de esas edificaciones para poder hacerle su reforzamiento estructural. En el capítulo 3 encontramos las evaluaciones de daño en viviendas afectadas por sismos. Entonces viene el cómo determinar o evaluar el daño. Recuerden que en el capítulo 2 determinábamos cuál era el grado de vulnerabilidad. En el capítulo 3 ya estamos determinando cómo determinar el nivel de daño, cómo clasificar de manera global los daños, y pues poder determinar si las casas deben ser demolidas o no. Posteriormente ya pues viene la calificación del nivel de daño y otros parámetros que pues no vamos a considerar. También vamos a revisar ejemplos típicos de daño en elementos estructurales y no estructurales, para tener algo más de conocimiento de ver cómo se afecta una edificación después de un sismo, cómo se afecta una edificación que no tenga parámetros de ingeniería sísmica ni de sismoresistencia, y cómo esto pues afecta no solamente la vivienda, sino afecta a las personas que en ella habitan. En el capítulo 4, cómo rehabilitar estas edificaciones, qué se debe hacer, cómo se deben reparar, y encontramos todas las recomendaciones y cómo se debe hacer el reforzamiento de las viviendas. Entonces digamos que este es el resumen de este documento. Tiene, como vemos, temas bastante importantes que vamos a entrar a revisar con detalle. Antes de empezar a diseñar, pues obviamente la recomendación es poder leer bastante los documentos para poderlos entender. Es bien importante verificar estos documentos, y en la unidad 2 vamos a encontrar algunas evaluaciones, las cuales usted podrá desarrollar. Seguramente recibirá un correo electrónico o se le enviará un enlace para que pueda ingresar a las evaluaciones del título E, las cuales usted puede ver las respuestas correctas de manera inmediata, y las calificaciones, no para determinar más allá de una nota o no, determinar el grado de
experiencia o de nivel de detalle que usted necesita reforzar de conocimiento de la norma. Entonces, pues los invito a todos a comprender esta parte y a leer, a tomarse un tiempo para leer y comprender el título E. Adicionalmente, recuerde que puede hacer sus consultas vía WhatsApp de cualquiera de estos temas que vamos a desarrollar acá y pues estaremos prestos a atenderles de la mejor manera.